Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. So we talked about you can do whatever you want, just don't be the slave of anything. Hablamos de puedes hacer lo que quieras, pero no seas esclavo de algo. Of course, we don't sin. Por supuesto que no pecamos. Do you know, ¿Sabes? I have said something that a lot of people shook their heads when I said it. Dije algo que mucha gente sacudió la cabeza cuando lo dije. And I'm not saying the last few months, I'm talking about 30 or more years ago. Y no estoy hablando de los últimos meses, estoy hablando de, ya sabes, hace 30 o más años. And I still believe that today. Y todavía lo creo hoy. I said to people, if you have a problem with sexual lust or sexual impurity, Le dije a la gente, si tienen un problema de lujuria o impurezas sexuales, getting married not only doesn't fix it, it makes the problem worse. casarse no solo lo arregla, sino que empeora el problema. And I'll tell you why I believe it makes the problem worse. Y les diré por qué creo que empeora el problema. Because you are not dealing with an issue that's in your heart. Porque no estás tratando con un problema que está en tu corazón. You have become the slave of your sex drive. Te has convertido en el esclavo de tu deseo sexual. So what happens? Entonces, ¿qué sucede? Now you get married, Cuando te casas, and if your wife doesn't feed or satisfy your addiction, then where do you go? y si tu esposa no alimenta o satisface tu adicción, entonces ¿a dónde irás? You will go to porn, Irás a la pornografía, and maybe prostitutes or adultery. y tal vez a las prostitutas o el adulterio. See, the solution is I can do anything, but I will never be the slave. ¿Ves? La solución es, puedo hacer cualquier cosa, pero nunca seré esclavo. Sex in marriage is beautiful, El sexo en el matrimonio es hermoso, but if you become a slave to it, you can never fulfill God's purpose for you. pero si te conviertes en esclavo de él, nunca podrás cumplir el propósito de Dios para ti. What would happen if your wife would have an accident or your husband and you can have no more sex? ¿Qué pasaría si tu esposa tuviera un accidente o tu esposo y no pudieran tener más sexo? You gonna stop loving them? ¿Dejarías de amarlos? Stop caring for them? ¿Dejarías de cuidarlos? See, I know it's a graphic example, Mira, sé que es un ejemplo gráfico, but think how many things that we are allowed to have we've actually become slaves to. pero piensa en cuántas cosas se nos permite tener y de hecho nos convertimos en esclavos. Paul says, I make a conscious choice not to be enslaved to anything. Pablo dice, elijo, hago una elección consciente de nunca ser esclavo de algo. Look how practical he gets in verse 13. Mira qué práctico se pone en el versículo 13. He says, some have said, I eat to live and I live to eat. Dice, algunos han dicho, como para vivir y vivo para comer. Think about this. Piensen en esto. Paul is saying some of you have become slaves to food. Pablo está diciendo, algunos de ustedes se han convertido en esclavos de la comida. The whole life centers around food. Su vida entera gira en torno a la comida. Look how many chronic diseases people, including Christians, have today because they've become slaves to food. Mira cuántas enfermedades crónicas tiene hoy la gente, incluidos los cristianos, porque se han hecho esclavos de la comida. It's really shocking. Es muy impactante. Is food great? Yes, God gave it to us. ¿Es buena la comida? Sí, Dios nos las dio. Of course. Por supuesto que sí, But don't be a slave. pero no seas esclavo. So many people said to me, Reinhard, how do you manage to fast for extended times? Mucha gente me ha dicho, Reinhard, ¿cómo consigues ayunar por un extenso periodo de tiempo? Do you know what I tell them? ¿Sabes lo que les digo? You could do, but you have made yourself a slave to food. Podrías hacerlo, pero te has hecho esclavo de la comida. Listen, Escucha, I'm not sure if there are many people who enjoy good food like I do. no estoy seguro de que haya mucha gente que disfrute de la buena comida como yo. You can ask Daniel. Puedes preguntarle a Daniel. Go and sit in a nice restaurant, have a nice food. For me, it's incredibly enjoyable. Ir y sentarse en un buen restaurante, tener una buena comida, para mí es sumamente agradable. But I will not make myself a slave to food. Pero no me haré esclavo de la comida. Look, Paul literally says some of you become slaves to food, and then look what he says right after that. Mira, Pablo dice literalmente, algunos de ustedes se han convertido en esclavos de la comida. Y luego mira lo que dice justo después de eso. But God will do away with it all. Pero Dios acabará con todo eso. So that means God's going to do away with the body and with food. Así que eso significa que Dios va a acabar con el cuerpo y con la comida. I mean, I think it's so beautiful. Quiero decir, creo que es tan hermoso. You know, I like the whole idea Sabes, me gusta la idea that in heaven there is food that we can eat, but we don't need food. de que en el cielo hay comida que podemos comer, pero no necesitamos comida. That's my experience. Esa es mi experiencia. Shouldn't it be like this, that all the good things that God has enjoyed, we enjoy them, but we don't become slaves to a single thing? ¿No debería ser así?
que todas las cosas buenas que Dios ha disfrutado, las disfrutemos, pero no nos convirtamos en esclavos de una sola cosa? I would really like you to do a little inventory of your own life. Realmente me gustaría que hicieras un pequeño inventario de tu propia vida. And with the Holy Spirit, sit down, Y con el Espíritu Santo siéntate, take paper and pen, toma papel y pluma and say, Holy Spirit, y di, Espíritu Santo, am I slave to anything? ¿soy esclavo de algo? Please show me. Por favor, muéstramelo. Do I need certain things to relax? ¿Necesito ciertas cosas para relajarme? Not do I do certain things to relax. Do I need them? No. ¿Hago ciertas cosas para relajarme? No. ¿Las necesito? Holy Spirit, I really want me to show if I have become the slave to anything. Espíritu Santo, realmente quiero que me muestres si me he convertido en esclavo de algo. And if you show me, I will throw these things out of my life or start to learn to use them right. Y si me lo muestras, echaré estas cosas de mi vida o empezaré a aprender a usarlas bien. I tell you, many of our lives have become complicated because we've chosen to become slaves of things that are not bad in themselves. Te digo, muchas de nuestras vidas se han complicado porque hemos elegido convertirnos en esclavos de cosas que no son malas en sí mismas. So go ahead and do this inventory with him. Así que adelante y haz este inventario con él. I tell you, there's nothing more beautiful than the freedom of Christ. Te digo que no hay nada más hermoso que la libertad de Cristo. There's nothing more beautiful than live in incredible freedom. No hay nada más hermoso que vivir en asombrosa libertad. I don't believe No creo anybody can enjoy the good things of God que alguien pueda disfrutar de las cosas buenas de Dios who is the slaves of those good things. y se haga esclavo de esas cosas buenas. Let's walk in freedom. Caminemos en libertad. See you tomorrow. Nos vemos hasta mañana.